Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que voy a tratar un tema que sin duda alguna es crucial para lo que le viene a Venezuela en cuanto a su economía, en cuanto a su futuro político y económico. Un nuevo paquetazo económico ha sido anunciado por el presidente Nicolás Maduro, y es que no se anunciaba un paquete económico, es decir, un conjunto de medidas, se le conoce como paquete en el argot económico, no había anunciado o no había sido anunciado por un presidente y este tuviese tanta envergadura y tanta magnitud como el anunciado en aquel entonces por el para entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el famoso paquetazo tildado de neoliberal, que si bien tuvo mayor repercusión económica porque los sueldos se disminuyeron, las pensiones se recortaron, el aumento de la gasolina fue hacia el alza, hubo también mucha austeridad por condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Si bien era un paquete de tendencia neoliberalista, este es todo lo contrario, son medidas de un Estado que busca la intervención, el control, es decir, la estatización, para tratar de establecer un control en la economía que si bien le puede dar cierto respiro o cierto oxígeno, no es rentable económicamente por las repercusiones que trae, y ya voy a explicar cada una y por qué y qué tantas repercusiones puede tener. Pero sí, Venezuela ahora está pasando por un momento crítico en su economía, con una inflación desbordada de, según estudios independientes, más del 200%, pero hoy se dio a conocer de un 180% por análisis económicos más calificados. Sin embargo, es de 80% o según proyecciones del Banco Central de Venezuela, son proyecciones muy inexactas porque, dadas las condiciones, pareciera que no hay una inflación de 80%, sino mucho más en Venezuela, con un sistema cambiario muy inestable en el que hay mucha opacidad y mucha, digamos, desestabilización, pero también mucha corrupción en cuanto a lo que se refiere al tema de la administración de las divisas, en el que el mercado paralelo, la ley de la oferta y la demanda en este mercado ha determinado una volatilidad impresionante del dólar, en el que ya el venezolano quiere resguardar sus activos a través del dólar y utilizar solamente la moneda local para cubrir necesidades básicas, lo que hace que la moneda se devalúe nominalmente, pero también en cuanto al uso que se le da, sin contar la devaluación económica y monetaria como tal, que el gobierno es el que se la aplica. Y esto es una de las medidas anunciadas por Maduro en este paquetazo económico, con una contracción industrial sin precedentes, con un déficit fiscal muy alto porque debido a la caída abrupta de los precios del petróleo hay muchos egresos en cuanto al pago de la deuda, en cuanto a intereses, obligaciones y compromisos de deuda de Venezuela, pocos ingresos, bajos ingresos por bajos precios del petróleo, no hay percepción de ingresos petroleros porque Venezuela ya no está exportando petróleo y lo que exporta o lo que le queda de exportación es muy poco, no genera mucha ganancia, no genera rentabilidad y tenemos una situación realmente catastrófica, sin sonar alarmista, pero es la realidad que se vive en Venezuela. Entonces, ante esta situación en la que también hay una contracción del Producto Interno Bruto de un 7% en lo que se refiere al índice de precios del consumidor publicado por el Banco Central de Venezuela recientemente, el gobierno ha decidido anunciar, y finalmente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según lo reseña la BBC y diversos medios internacionales, anunció las medidas económicas con las que espera resolver la profunda crisis que vive su país. Después de casi 2 años de discusión o de medidas sacadas a cuentagotas, llegó la hora de lo que en la oposición llaman el paquetazo de Maduro. Aunque el mandatario dice que no es un paquete neoliberal, analistas, consultores e incluso funcionarios del gobierno recomendaron durante años este tipo de medidas, pero siempre habían sido pospuestas. ¿Pero por qué? Habían sido pospuestas porque son medidas muy delicadas. El aumento de la gasolina es la más delicada de todas ellas. La eliminación de una tasa cambiaria para ahora tener un sistema binominal o un sistema bicambiario, por así decirlo, porque maneja dos tasas cuando en realidad debería ser una sola, ya que actualmente casi todos los países del mundo cuentan con una sola tasa de cambio con respecto al dólar. El único, o dentro de los pocos, que maneja más de una tasa de cambio es Venezuela. Venezuela ahora pasa por una crisis sin precedentes. En general, lo que Maduro busca es aumentar los ingresos del Estado para aliviar
el déficit fiscal, que es el incentivo principal de la inflación más alta del mundo. Sí, Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. Pero ¿qué significa esto? Porque hay un déficit fiscal altísimo, una inflación desbordada. ¿Por qué Maduro busca aumentar los ingresos del Estado? Es una relación muy simple la que se da en esta dinámica económica, que es necesario explicarla para que los venezolanos puedan entender por qué el dinero no les alcanza y con su billete de mayor denominación, que es el de 100 bolívares, no se puede comprar absolutamente nada en este país. ¿Qué es lo que está pasando entonces en este caso tan puntual? Maduro busca aumentar los ingresos del Estado a través de medidas que le pueden dar a las arcas del Estado venezolano más ingresos. Primero porque al aumentar la gasolina, el subsidio ahora es menor. Al reducirse el subsidio y al aumentarse el precio de la gasolina, estás cubriendo menos el precio, es decir, subsidias menos, puedes percibir más por concepto de ganancia, y esto genera un fondo que puede que sea invertido en el gasto público, el gobierno lo utilizará para misiones, pero más que para ello debe utilizarse para la producción nacional, para que de esa manera esos ingresos que el Estado percibe por la venta de la gasolina puedan verse retribuidos a su haber o a las casas que maneja, para de esa forma ir reactivando el aparato productivo. Busca aumentar el déficit, o mejor dicho, busca aliviar el déficit fiscal, ya que al haber mucho gasto por el pago de la deuda que mantiene Venezuela, que todavía no ha terminado de saldar completamente, y con bajos ingresos por la caída en los precios del petróleo, busca aliviar el déficit fiscal. El déficit fiscal es esa situación en la que un gobierno o un país egresa más de lo que ingresa, es decir, gana más, o mejor dicho, gasta más de lo que gana. Ese es el déficit fiscal, y esa diferencia entre lo mucho que gasta y lo poco que gana o que percibe por ingresos es el llamado déficit. Esta brecha, este abismo, busca ser cubierto, este hueco, por así decirlo, busca ser tapado con ingresos. El problema es que la inflación se ha dado porque ese espacio, por así decirlo, entre lo que gana el gobierno, que es muy poco, lo que gana Venezuela por venta del petróleo, y lo que gasta, es decir, por el pago de la deuda, esa diferencia ha sido cubierta y financiada con dinero inorgánico. Y ese dinero inorgánico son los billetes en bolívares que se emiten sin respaldo alguno. Por ello es inorgánico, porque no tienen respaldo en bienes y servicios. Se emiten mucho dinero, se crean muchos billetes, se inyecta mucho dinero en la economía, pero no hay productos, bienes y servicios con los cuales o en los cuales gastar ese dinero. Se genera esa ilusión en la que al haber más dinero en la economía hay más valor, o se tiende a valorizar o a sobrevaluar más el precio de los productos que están en esa economía, y al sobrevaluarse aumentan los precios, pero no hay en realidad productos que puedan ser adquiridos porque la oferta es baja, la demanda es alta, el valor aumenta, pero aumenta nominalmente, más no hay una presencia física del producto. Por lo tanto, se genera la inflación por el déficit fiscal que está siendo cubierto con dinero inorgánico. Y hasta que no sea cubierto, o ese hueco sea tapado, por así decirlo, con ingresos que realmente puedan ser utilizados para reactivar el aparato productivo y que tenga respaldo en bienes y servicios, que la oferta sea igual o mayor a la demanda, entonces la inflación no va a detenerse. Pero ¿qué puede hacer entonces el gobierno para controlar esa inflación, para que pueda ser cubierto el déficit fiscal y de esa manera detener la inflación, aumentar la oferta para compensar la demanda? Lo que debe hacer el gobierno es reactivar el aparato productivo. Al unirse con la empresa privada, pueden generar una alianza de capitales en la que al reactivar el aparato productivo Venezuela empieza a producir más para aumentar el consumo interno, y al aumentar el consumo interno aumenta la demanda. Al aumentar la demanda aumenta el valor de esos productos, y al aumentar el valor puede ese valor refinanciar la inversión del aparato productivo para seguir comprando, produciendo, generando y distribuyendo. Es un ciclo, es un círculo. Entonces, al darse esa dinámica, al producir más, puede aumentar la oferta para que vaya a la par con la demanda, y al ir a la par con la demanda, los precios tienden a estabilizarse porque hay dinero
que es orgánico, ya que está la misma cantidad de la masa monetaria para la misma cantidad de productos que son adquiridos con esa masa monetaria. Ya el valor tiende a estabilizarse, no a sobrevaluarse, porque al haber mucho dinero, pero pocos productos, se genera inflación. Entonces, si hay mucho dinero, pero la misma cantidad de productos o incluso mayor, la inflación tiende a estancarse, tiende a controlarse, tiende a disminuir. De esa manera se puede controlar dicha situación. Entonces, Venezuela pasa por una crisis sin precedentes, pero en concreto, ¿qué fue lo que anunció Maduro y qué implicaciones tiene? Maduro hizo 5 anuncios. El primero de ellos fue el aumento del precio de la gasolina, el más delicado de todos. El aumento del precio de la gasolina es quizá la medida más impopular que puede tomar un mandatario venezolano, según lo reseña la BBC Mundo. Al centrarse en las reservas de petróleo más grandes del mundo, muchos venezolanos creen tener derecho a gasolina barata. En 1989, un aumento de su precio fue uno de los detonantes del Caracazo, una ola de disturbios y saqueos que terminó con cientos de muertos en la capital. Al aumentar el precio de la gasolina, aumentaron estrepitosamente de un día para otro, literalmente, los precios del transporte público, los precios de los productos, lo cual generó un descontento social que devino en una ola de disturbios, de violencia durante este gobierno por el paquete impuesto por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. En 1996 se aplicó un aumento que no levantó protestas, pero desde entonces el precio ha estado inmóvil, a pesar de que la inflación desde entonces ha sido del 10.000%. El aumento que se ha dado desde 1996 ha sido de 10.000%. Entonces, sí, el precio se contuvo, pero cuando llegó el gobierno de Hugo Chávez, el precio empezó a ser subsidiado porque la alta bonanza petrolera permitió financiar una parte del precio y el valor de la gasolina para que un porcentaje alto fuera financiado por el Estado, fuera cubierto por el Estado, y el otro porcentaje fuera adquirido o financiado por el venezolano. Allí es donde reside el subsidio indirecto, por cierto, como tal. Por ello, Venezuela tiene la gasolina, o tuvo la gasolina más barata del mundo, aunque aún se mantiene en esa categoría, la gasolina más barata del mundo. El gobierno dice que destina 12.500 millones de dólares al año a abastecer la demanda interna de gasolina, una cifra que genera todo tipo de desequilibrios fiscales. ¿Por qué? Porque está destinando mucho capital para financiar el precio de un combustible que es subsidiado. Y al gastar mucho dinero para subsidiar algo que vas a vender a un precio tan pero tan barato, prácticamente regalado, 0,02 bolívares, cuando en realidad el precio es de 1 bolívar, el subsidio es enorme. Y al gastar tanto dinero para subsidiar algo que vas a vender a un precio tan barato, es un desequilibrio. Gastas demasiado, egresas mucho, destinas mucho a abastecer la demanda interna, pero se percibe muy poco porque se vende a un precio tan barato que es prácticamente inexistente o virtualmente inexistente, a un precio tan pero tan barato. Por ello el gobierno subsidia la gasolina, por ello la gasolina es tan barata. El gobierno destina mucho capital para abastecer la demanda interna, para financiar la gasolina, por ello se costea un precio tan barato, pero por ello también se tuvo que aumentar porque se generó el contrabando en el que al ser tan barata la gasolina el venezolano se vio a la tarea, o aquellos que están en la clandestinidad se dieron a la tarea de contrabandearla para venderla a un precio mucho más alto del cual se comercializa, entonces, o del cual la surte el gobierno. Es allí donde reside el gran problema. Se contrabandeó porque al ser tan barata decidió ser contrabandeada para poder ganarle mucho más. Entonces, de esa manera, al tratar de ganarle o obtenerle un margen de ganancia mucho mayor, se generó esa disparidad en la que el gobierno tuvo ahora que aumentar el precio para controlar el contrabando, ya que ahora se va a costear a un precio mayor y el contrabando va a tender a erradicarse poco a poco. No será una medida fácil, pero por ello no se le ve tanta ganancia a la gasolina a nivel estatal. El gobierno no percibe muchos ingresos por la gasolina porque la subsidia demasiado. Destina mucho dinero para subsidiar algo a un precio tan barato. La gasolina, por cierto, ahora costará 1 bolívar por litro para la de 91 octanos y 6
para la de 95, que es la que se usa o la que usan un 70% de los conductores venezolanos, según cifras oficiales. Se trata de un aumento de 1.328% y del 6.085% respectivamente, un incremento que muchos venezolanos temen aumentará los precios del transporte y por consiguiente de todos los bienes y servicios que de por sí ya son caros debido a la inflación. ¿Pero por qué? ¿Por qué repercute tan negativamente la gasolina, el aumento del precio de la gasolina? Recientemente realicé una nota acerca del tema del aumento del precio de la gasolina, en la que señalé y argumentaba que es un arma de doble filo el aumento del precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque por un lado es bueno y por el otro lado es malo. Por un lado es bueno porque al aumentar el precio de algo que subsidiaba, si vendías a un precio tan pero tan barato, puedes como gobierno percibir mucho más porque ahora la vendes al doble. Y al venderlo al doble se percibe mucho más, por lo cual el fondo en cuanto a ingresos de la gasolina se tiende a incrementarse y de esa manera ya el consumo interno puede empezar a reactivarse un poco más porque si bien al aumentar la gasolina aumentan los precios de los productos, el Estado percibe más y al percibir más puede ir financiando un déficit fiscal que crece cada día más. Eso a nivel gubernamental, pero para el venezolano de a pie es un arma muy muy mala. Es un arma de doble filo y allí es donde el venezolano ve el lado malo. El venezolano de a pie ve el lado malo, porque al aumentar el precio de la gasolina tiende a aumentar el precio del transporte, debido a que Venezuela es una economía o tiene una economía en la que la distribución de esos productos y de esos bienes se hace a través de el mecanismo automotor, es decir, a través de los automóviles, de los camiones. Y al ser una economía en la que su sistema de distribución es a través del automotor, el transporte que funciona con el combustible y el combustible es la gasolina, ahora tiene que distribuir, pero costear más para distribuir a través del uso de un combustible que es más caro. Distribuye los productos, pero tiene que mantener el vehículo funcionando con un combustible que es más caro. Por ello, al aumentar la gasolina, aumenta el precio del transporte de los distribuidores, pero también el precio de las tarifas del transporte público, ya que tienden ahora a gastar más los choferes del transporte público para funcionar o mantener su vehículo operativo. Por ello tienen que aumentar el precio de la tarifa para poder compensar eso que van a perder en cuanto al gasto del aumento del precio de la gasolina. Esto tiende a aumentar también los productos, es una cadena, porque se aumenta el precio del combustible con el cual mantienes el vehículo que transporta lo que se consume en Venezuela. Lo que es transportado, que es el producto, los productos tienden a aumentar porque el transporte que los distribuye también ahora aumenta su precio debido a que aumentó lo que lo moviliza, es decir, aumenta la gasolina, aumenta el transporte, aumenta la gasolina, que es lo que mueve el transporte aumenta y el transporte es lo que distribuye los productos y por ende aumentan también los productos. Esto incentiva la inflación porque aumenta el precio de los productos. Ahora, al aumentar el precio de los productos, se mantiene la misma oferta de productos, es decir, muy baja porque hay poca productividad o productividad cero en Venezuela. Al no producir productos, valga la redundancia, y estos tienden a encarecerse, entonces se genera la inflación, porque hay una sobrevaluación del precio de los productos. Vale más, cuesta más, pero en realidad no existe. Por ello aumenta la inflación. Hay mucho dinero inorgánico que no tiene respaldo en productos que no están en la economía porque no se producen. Aumenta el precio y el valor nominal del producto, pero es un producto que no puedes comprar con el dinero exacerbado que hay en la economía porque no existe. ¿Por qué? Y no existe porque no se produce, pero tiene un valor mucho mayor. Entonces, por ello se genera la inflación. A su vez, la gasolina, el aumento de la gasolina disminuye el poder adquisitivo porque se gasta más. La inflación tiende a disminuir el poder adquisitivo porque se compra menos con más. Allí es cuando hay inflación, se compran pocos productos cada vez con una cantidad mayor de billetes. Por ello el poder adquisitivo tiende a ser menor porque compras menos por más. Y eso es lo que genera la devaluación. Eso lo genera la devaluación, que es la siguiente medida anunciada por Maduro, también con el objetivo de que los ingresos del Estado aumenten. Maduro anunció
una reestructuración del sistema de cambio de divisas que en concreto representa una devaluación, pero no erradica del todo el control de cambio ejercido por el gobierno. El sistema que antes contaba con 3 tasas de cambio oficiales ahora tendrá 2. La de 6.3 bolívares por dólar ahora pasa a ser de 10 bolívares. La de 12 bolívares, que era el SICAD, ahora queda eliminada. Y la de 200, que es la del CIMAD, el sistema marginal de divisas, que se mueve de acuerdo a la oferta y la demanda, se mantiene en ese precio, pero será flotante. De acuerdo a la oferta y la demanda, hay 2 bandas de flotación, una con un pico máximo y una con un pico mínimo, que mantiene el nivel de la tasa de acuerdo a la oferta y la demanda. Si la oferta es muy alta, tiende a ir al pico máximo. Si la demanda es muy alta, tiende a ir al pico máximo o al mínimo. Por ello es flotante, fluctúa o se mantiene flotante entre esas 2 bandas sin salirse de ese rango. Entonces, la tasa de 10 bolívares, dijo Maduro, será para medicinas, programas sociales, alimentos y maquinaria para producir. La de 200 queda para todo lo demás. El problema es que esta tasa de cambio, que antes era de 6.3 bolívares, ahora es de 10 bolívares por dólar, genera más distorsiones. Porque si bien con la de 6.3 bolívares por dólar, que era el dólar preferencial que el gobierno asignaba a los productores o a las empresas privadas para importar, con esa tasa de cambio lo que hacían era revenderla en el mercado negro para obtenerle el triple o 4 veces el precio o su precio original, para que tuvieran un margen de ganancia que con un precio revendieron esa tasa de cambio en el mercado paralelo a 800 bolívares por dólar. Esa tasa de 6.3 le obtuvieron un margen de ganancia altísimo, un margen de ganancia que fue para sus intereses o que fue para la ganancia propia y el otro para importar. Por ello, revenden la tasa de cambio o revenden esos dólares para obtener un margen de ganancia mayor, con el cual importan, pero el resto es para, como se dice coloquialmente en Venezuela, sus bolsillos. Y si esa tasa sigue siendo tan barata, tenderá a ser objeto de tentación al ser tan barata, porque al ser tan barata, la tentación de aquellos que incurren en esta práctica clandestina es revenderla a un precio mayor a 4 veces su precio, para obtener un margen de ganancia altísimo por ser tan barata. Por ello, sí, el de 10 bolívares aún podría seguir siendo objeto de reventa en el mercado paralelo para obtener un margen de ganancia, el resto es para importarlo. Aquí es cuando hay pérdidas, y es por este motivo que debe unificarse la tasa de cambio. No debe haber ni 3 ni 2, debe haber una sola que sea utilizada para importar todo lo que consume el venezolano, para evitar que, al ser ni tan cara ni tan barata, no sea objeto de reventa en el mercado paralelo, y de esta manera puedan producir realmente, importar más las empresas por una tasa más alta y no ser tan barata, con lo que importan menos que con una tasa mucho más cara, que lógicamente pueden importar más. La devaluación de la moneda venezolana hace que el venezolano deba cargar cientos de billetes para pagar por pequeñas cantidades, es decir, ahora son más billetes los que el venezolano debe tener para comprar menos cantidades de productos o lo que quiera adquirir. Analistas críticos dicen que los incentivos para la corrupción se mantienen, pues obtener un dólar a la tasa oficial básica y luego venderla en el mercado negro, donde un dólar se cotiza más de 1000 bolívares, sigue siendo un negocio muy lucrativo. Es lo que explicaba: si obtienes una tasa de cambio a 10 bolívares por dólar y la revendes en el mercado paralelo a 1000 bolívares por dólar, pues por cada dólar que el gobierno te otorga 10 bolívares, al revenderlo a 1000 bolívares por dólar, obtener un margen de ganancia realmente altísimo. El resto es para importar, ya que se debe cumplir con lo que o para lo cual fue demandada la tasa de cambio o ese dólar preferencial por parte de la empresa privada para con el gobierno. Pero además aseguró que cuando no hay dólares cuyo ingreso, según Maduro, se reduce en un 90% en un año por la caída de los precios del petróleo, no hay sistema de control de cambios que genere confianza y estabilidad, ya que el control de cambio nunca ha sido bueno para un país, debido a que estatiza y controla los dólares que utiliza el país para producir. Por ello, al ser una tasa tan barata, no importa mucho, tiende a ser objeto de reventa, por ello hay distorsiones. Y es por este motivo que debe unificarse la tasa de cambio. Entonces, la devaluación genera una distorsión que es de la siguiente manera. La devaluación es básicamente aumentar la cantidad de dinero que se emite para adquirir
algún producto o una serie de productos que están circulantes en la economía con una masa monetaria que sí es mayor, pero se mantiene la misma cantidad de productos, entonces sí, hay más ingresos porque es más dinero que está en la economía por parte del Estado, pero pocos productos o cada vez menos con los que adquieres o gastas más dinero que existe en la economía para comprar menos productos. Entonces por ello tiende a valer menos porque se compra menos por más. Y esto en comparación con el dólar, con una tasa de cambio que ahora es mayor, quiere decir que se requieren más dólares en la tasa oficial para adquirir o mejor dicho, se requieren más bolívares en la tasa oficial para adquirir un solo dólar. Eso quiere decir que se gastan más bolívares para adquirir un simple dólar. Por ello se devalúa, porque vale más un dólar que es cotizado con una alta cantidad de billetes en bolívares que el bolívar, que es el que financia o con el cual se compra el dólar. Más bolívares para un solo dólar, pero el dólar gana porque es más demandado por dólar con una mayor cantidad de bolívares. La diferencia entonces se incrementa. Por ello el bolívar pierde competitividad frente al dólar, por ello el bolívar cada vez vale menos y el dólar más. Por ello se genera la devaluación. Entonces esto hace que al emitir más billetes o más bolívares para poder comprar o adquirir cada dólar aumente la demanda debido a que hay más dinero en la economía, pero la oferta se mantiene baja por la poca producción. Aumenta la demanda de productos con más cantidad de billetes para adquirir esos productos que en realidad no están o no existen porque o no existen como deberían existir en demasía porque la oferta es baja. Existen pero pocos, la oferta es baja, la demanda aumenta, no se compensa porque hay pocos productos o muy pocos productos para ser comprados con la enorme cantidad de billetes que hay debido a que ahora se requieren más bolívares para comprar o adquirir un solo dólar y más bolívares para adquirir cada vez menos cantidad de productos, y esto genera un impacto inflacionario que es de actualmente 180%. Por ello ahora se da también la devaluación. La tercera medida que anunció Maduro es un ajuste de los precios en los productos regulados. Es decir, Maduro anunció que los precios de los productos cuyo valor es fijado por el Estado van a ser revisados. Según analistas, la causa principal de la escasez en Venezuela es el control de precios a ciertos productos considerados básicos. Los llamados productos regulados, alrededor de 100, tienen un precio inferior al del mercado, con lo que el gobierno busca permitir el acceso a toda la población. Sin embargo, con precios tan bajos la demanda es infinita. ¿Por qué? Porque al ser un precio tan pero tan barato porque es subsidiado, la demanda tiende a ser mayor porque el venezolano gasta menos para comprar una gran cantidad de productos que en el mercado puede adquirir 2 o 3 con una enorme cantidad de dinero. Y ahora el gobierno parece estar dispuesto a aumentarles el precio, en palabras de Maduro, con base a su precio real, del mercado. Lo que queda por resolverse de este ajuste de precios, que es central, porque tiene un impacto en lo que consumen la mayoría de los venezolanos, porque son los productos de primera necesidad los que son subsidiados, es si en efecto los productos empiezan a vender por su precio real. Aunque esto en teoría incentivaría la importación y la producción de esos productos, muchos temen que la permanencia del control estatal de precios haga que el ajuste sea irrelevante dentro de unos meses, cuando la inflación distancie de nuevo el valor real del valor regulado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Al aumentar la inflación, o al ser mayor la inflación, hay, sí, una alta cantidad o una elevada masa monetaria, mucha masa monetaria, es decir, mucho dinero en la economía para pocos productos. Si se aumenta el precio de los productos, entonces con la enorme masa monetaria que hay, estos pueden ser financiados porque es un precio real, el valor real del mercado, y aumenta la importación porque si un productor produce, por ejemplo, un kilo de arroz a 28 bolívares, que es lo que le cuesta, y este kilo de arroz es vendido a 28 o 25 bolívares, la ganancia es realmente muy perceptible por parte del productor, porque vende el producto al precio que le costó producirlo, pero el subsidio o los precios regulados hacen que la producción se estanque. ¿Por qué? Porque los productores no van a producir a pérdidas para generar, por ejemplo, un kilo de arroz a 28 bolívares y esto se ha vendido por el gobierno a 8 bolívares. La diferencia que hay entre 28 a 8 es de 20 bolívares por cada kilo de arroz. Pierden 20 bolívares por cada kilo de arroz que venden, lo cual genera un déficit altísimo que el gobierno no ha indemnizado. Es por ello que la producción tiende a bajar también por el desánimo de los productores. Es por este motivo también que
los precios subsidiados o los precios regulados son muy peligrosos, porque si bien le dan acceso a toda la población, las colas están, porque es tanta la cantidad de personas que demandan dichos productos que hay muy pocos productos subsidiados para la enorme cantidad de personas que lo demandan. La oferta no es igual a la demanda, por ello hay colas, por ello observamos que hay largas filas para comprar productos de primera necesidad, porque la oferta de estos no es alta, no es igual y es mucho más baja a la de la demanda que hay, y la demanda está representada en las personas que realizan esa cola durante horas para adquirir dicho producto si es que llegan a conseguirlo. Entonces, hay que destacar que este ajuste de precios se basa en subsidios financiados que puedan ser financiados precisamente con ingresos de la gasolina, del aumento del precio de la gasolina. La inflación puede distanciar de nuevo el valor real del valor regulado. Lo distancia porque si aumenta la inflación, es decir, por el aumento del precio, el valor real de mercado tiende a ser mayor. Y al aumentar el valor de mercado y el valor regulado tiende a mantenerse allí estático, es mayor la brecha que hay porque aumenta la diferencia entre lo que cuesta realmente en el mercado y lo que cuesta subsidiado por el gobierno. Entonces debe ajustarse el precio para que de acuerdo al precio de mercado sea también ajustado el precio del producto. Y de esta manera los productores perciban o tengan que sufrir menos pérdidas por cada producto que inyectan en la economía. Luego está una reforma del sistema alimentario, el cuarto anuncio de Maduro. Una de las frases más llamativas de las 4 horas de alocución de Maduro fue: el abasto bicentenario se pudrió. Maduro se refiere a una de las principales redes de supermercados del Estado, que es hija de varias expropiaciones que ordenó Chávez hace unos años. Las autoridades han arrestado esta semana a medios centenares de funcionarios del abasto bicentenario, de los abastos bicentenarios, que presuntamente estaban envueltos en una red de corrupción que aprovechaba el acceso de bienes o a bienes de precios regulados. Para reestructurar el sistema de distribución y venta de alimentos del Estado, Maduro anunció la creación de una corporación dedicada al tema y la intervención de las otras redes de mercados estatales, Bernal y Pedeval. Crear comisiones que revisen estos mercados. Pero el quinto anuncio muy importante fue el aumento de salarios y bonos. La única medida anunciada por Maduro que no tendrá un impacto negativo en el bolsillo de los venezolanos es el aumento del salario mínimo y de otros bonos alimenticios y de pensiones a partir del 1 de marzo. Sí, esto no tiene un impacto negativo, obviamente no, porque es un aumento del ingreso per cápita del venezolano. Pero es un aumento que virtualmente no genera rentabilidad alguna, y voy a explicar por qué. Primero, en concreto, Maduro dijo que el salario mínimo pasa de 9.649 bolívares a 11.578 bolívares y que el bono de alimentación, conocido en Venezuela como el Cesta Ticket o el ticket de alimentación, pasa de 6.750 a 13.275 bolívares. Es decir, quienes reciben ambos ingresos, que son la mayoría de los venezolanos, tendrán un sueldo de 24.853 bolívares al mes, que a la tasa flotante de 200 bolívares significa 124 dólares al mes que ganan los venezolanos. Y es que centros de estudio que miden la canasta básica dicen que el venezolano necesita 5 salarios mínimos al mes para comprar los productos esenciales, únicamente los productos, no incluidos allí aquellos productos que no son de primera necesidad o bienes que no son de primera necesidad. Sin embargo, muchos creen que con una inflación de más del 140% anual, los aumentos del salario son paños de agua tibia, es decir, son para paliar momentáneamente la crisis, pero que en realidad no son o no tienen resultado positivo alguno, porque de nada sirve que aumenten los salarios cuando aumentan los precios, cuando la inflación va en ascenso. Según el centro de estudios Senda, la canasta básica de alimentos mensual cuesta más de 100.000 bolívares. En 17 años, los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro aumentaron el salario mínimo 31 veces, algo que para el oficialismo es un motivo de orgullo, mientras que para la oposición una prueba más del desastre revolucionario. ¿Qué sucede? Es muy poco viable, para nada viable en una economía que aumente el valor del salario cuando aumenta la inflación. De nada servirá que se aumente el sueldo si la inflación sigue aumentando. Hasta que no se controle o el gobierno no controle la inflación, no valdrá o no tendrá un valor realmente positivo y real como tal el aumento del sueldo. Mientras no se controle la inflación, el aumento del sueldo será algo ficticio. Entonces, hay que destacar también
Y aquí hay un tema inflacionario muy importante, y vuelvo al tema de la gasolina, que con el aumento del precio del precio de la gasolina, disminuye el poder adquisitivo e incrementa la estructura de precios del transporte público, porque la estructura de gastos es mayor, puesto que la distribución de productos en este país es con base en el automotor, que necesita gasolina. Por lo tanto, los distribuidores se gastarán más para recargar sus vehículos para distribuir lo que aquí se consume. Entonces, al aumentar entonces el precio de los productos, debido al tema del aumento de la gasolina, tiende a aumentar la inflación. Y al aumentar la inflación, que ya está en 180%, el valor real del salario no tiene un resultado positivo, porque simple y llanamente lo mismo que adquirías cuando el salario estaba en 9.649 bolívares, con el valor de la inflación en aquel entonces es lo mismo que vas a adquirir, o incluso menos, con un valor aumentado de la inflación actualmente, que pasó de 140 a 180%, y un sueldo que ya no es de 9.649 bolívares, sino de 11.578. ¿Por qué? Porque aumentó el sueldo, pero aumentó la inflación, es decir, que aumentaron los precios. Así que lo mismo que el venezolano adquiría con el sueldo anterior, será lo mismo que adquiera con este nuevo sueldo, porque simple y llanamente es la misma cantidad de productos a un precio mucho mayor. Pero si la inflación se mantuviera, no aumentara, y aumentara el sueldo únicamente, se comprara más cantidad o una mayor cantidad de productos por menos costo o con precios más baratos, porque el precio no aumentó, pero la cantidad de productos se mantiene. Es decir, aumenta más lo que compras, la cantidad de lo que compras, que el precio de lo que tienes que pagar para adquirir eso que vas a comprar. Allí es donde reside el tema de la inflación. Mientras no se controle la inflación, de nada servirá el aumento del salario y de los bonos, por muy tajante que suene. Así están las cosas en Venezuela, una situación muy compleja, en la que hasta que no se reactive el aparato productivo, no se va a financiar el déficit correctamente, y hasta que no se financie el déficit no se controlará la inflación, y si no se controla la inflación, el aumento del salario no servirá de nada. Por ende, el aparato productivo no va a salir de esta contracción que está debiendo, y hasta que no salga de esta contracción no repuntará el Producto Interno Bruto, no producirá Venezuela algo que pueda exportar, para dejar de depender de un petróleo que cada día baja más su precio y que ya ha tocado fondo completamente. Así están las cosas en Venezuela, una situación precaria en la que o un cambio de gobierno, como lo alega la oposición, o una rectificación por parte del mismo gobierno, que según la oposición debe ser cambiado, no va a generar una solución positiva a la crisis mientras se mantengan medidas que no generan rentabilidad, porque son armas de doble filo, a excepción del aumento del salario, que es una medida que prácticamente no tendrá resultado hasta que no se controle la inflación. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva y extensa nota con un tema muy complejo que los venezolanos deben conocer a fondo en este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, desde Venezuela para el resto del mundo, y esperando que la crisis pueda solucionarse. Como venezolano que soy, con la voluntad del pueblo y de un gobierno que debe rectificar, desde Venezuela para el resto del mundo, les ha hablado Ricardo Serrano para este canal de YouTube. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.